Hola, soy Karina Niza, especialista en salud de la mujer. Te doy la bienvenida a Fisio Online, tu canal de la salud. Y hoy vamos a hablar sobre 5 cosas que no debemos realizar tras una cesárea. Vamos allá. Primero, no utilizar faja de compresión alta. Aquí pueden ver un video anterior donde les mostré la faja ideal y los mitos y las verdades. ¿Qué sucede si yo me coloco una faja de compresión alta que no me va a favorecer a la cicatrización y me puede incluso generar problemas? Así que sí es recomendable utilizar faja, pero que sea de sujeción o de compresión ligera, que tiene que ceder. Otra cosa, hacer abdominales. Empezar a hacer abdominales antes de tiempo cuando mi faja abdominal no está preparada. Incluso los abdominales tradicionales es lo último que deberíamos de hacer cuando empezamos a retornar en nuestro ejercicio, en nuestra actividad física previa. Siempre vamos a empezar de manera paulatina. Utilizar ropa muy apretada. Eso no es bueno porque va a ser un efecto muy similar al de la faja. Incluso si hay muchos roces, puede dificultar esa cicatrización. Se pueden empezar a levantar si tenemos las famosas tiritas de silicona. Eso sí lo pueden utilizar. Pero si se empieza a despegar, a pegar, puede quedar materiales extras como pelucitas, pelitos, texturas de la ropa. Entonces vamos a tratar de no utilizar pantalones muy apretados o faldas muy apretadas en esa zona. Es una zona muy complicada. También te recomiendo que te sientes correctamente. Ahí tenemos otro video de cómo sentarnos bien para recuperar la faja abdominal. Si nos sentamos correctamente, vamos a ayudar justamente a esa distensión. Si yo me siento mal, me siento aquí y esto tensa, peor es para la cicatriz. Entonces, sentarnos de manera correcta. No mover la cicatriz sería el cuarto consejo. ¿Qué significa esto? Muchas veces decimos, tengo que trabajar la cicatriz y empezamos a ver videos de personas que no están especializadas y empezamos a hacer masajes en la cicatriz antes de tiempo. No hagan eso porque mi piel, mis tejidos están haciendo lo posible para que ambos bordes de esa sutura se junten. Entonces, esa sutura se puede ver afectada y vamos a hacer que se desprendan o podemos generar fibrosis y muchas alteraciones derivadas de una movilización antes de tiempo. No recomendamos tocar esa cicatriz antes de los 45 días y siempre hagámoslo bajo una supervisión de profesional especializado. Y por último, mi último consejo es hidratar. O sea, si nosotros no hidratamos la piel, ¿vale? Que colocamos alcohol o algún desinfectante porque tenemos miedo que se nos infecte la piel, lo que estamos haciendo es resecar toda esa piel, estamos dañando el manto hidrolipídico de esa zona, entonces nos va a costar muchísimo más esa cicatrización. Entonces tenemos que dejar la cicatriz en realidad al aire lo más posible, como cualquier cicatriz en otra parte del cuerpo. Tratar de no taparla, así se oxigena más y muchísimo mejor va a ser esa cicatrización. Espero que les haya gustado. Suscríbete para más videos y nos vemos en el siguiente aquí en tu canal de Fisio Online. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.